Hola, soy Valhalla, del servidor sanguino de la guild Hijos del Hierro. Hoy os vengo a traer una guía sobre las scripts. Quería empezar un poco primero explicándoos qué son las scripts, ¿vale? Los scripts son guiones o archivos de órdenes para que el juego ejecute ciertas opciones. Estos archivos de textos son macros, pero un poco más complejas. Ejecutan estas órdenes en el juego, que son como las opciones que tenemos aquí en sistema o interfaz, y otras que no se podrían hacer mediante sistema o interfaz, pero son complejas, ¿vale? No podríamos hacer normalmente estos cambios sin add-ons. Los add-ons en realidad son conjuntos de scripts que se inician cada vez que empiezas el juego, ¿vale? No tenemos que iniciarlo nosotros. Ventajas y desventajas de las scripts, ¿vale? Vamos a empezar. Las ventajas, primero, es que es completamente legal y admitido por Blizzard, o sea, no te van a banear por utilizar scripts. Otra ventaja es que, al contrario de los add-ons, si juegas bastante rating, te permiten utilizarlo en los torneos, al contrario que los add-ons, mientras que los add-ons, Gladius, bueno, todos los add-ons, cualquier add-on no te lo permiten utilizar en un torneo. Las scripts sí, porque son como macros, ¿vale? Os las voy a enseñar para que las veáis un poco. Estas son mis scripts, las estáis viendo aquí, script 2, 3, 4, 5, etcétera. Estas son. Ahora os explico un poco para qué funcionan y para qué sirven. Desventajas. La principal desventaja es que las tienes que iniciar cada vez que empiezas el juego, haces un barra reload. Es decir, tienes que volver a activarlas, pulsarlas cada vez que lo hacemos, y eso es un poco rollo, pero bueno. Entonces, las scripts os las pondré en la descripción del vídeo, os copiaré un enlace para que podáis verlas y copiarlas fácilmente. Otra cosa es que tenéis que activarlas o ejecutarlas en el orden en el que os las voy a dar yo, ¿vale? Si lo hacéis desordenados no os van a funcionar, o es probable que no os funcionen. Vamos a ver, como veis, estos son bastantes macros que hay que hacer para que no os ocupen pues toda una barra. Yo lo que he hecho es ponerla en la barra de combate número 2, ¿vale? Pues pulso Shift F2, aquí tengo todas las scripts que las ejecuto cada vez que inicio el juego, o hago un barra reload, y cuando quiero combatir Shift F1 y vuelvo a cambiar a la barra principal de combate. Entonces os explico qué es lo que hacen mis scripts en la interfaz. Lo que van a hacer mis scripts son aumentar el tamaño de mi personaje. También van a aumentar el tamaño de el objetivo, así como el del foco. Este color que hay aquí, ¿vale?, que se ve azul, van a cambiar según el personaje. Pues aquí es azul oscuro, cambiaría a rosa paladín, pues si es un guerrero marrón, mago azul claro, etcétera, etcétera, etcétera. La interfaz de arenas. Mucha gente utiliza Gladius porque aquí la interfaz que te viene por defecto en el juego es bastante incompleta. Pues es pequeña, no te aparecen los trinkets, la barra de casteo se ve mal. Esa barra, ¿qué van a hacer estos scripts también? Pues van a aumentarla, resaltarla un poco, hacerla más grande, y estos con forma de piedra del hogar. Estos 5 scripts lo que van a hacer es que aquí te van a aparecer los trinkets del enemigo, cuando los utilizan y el cooldown que tienen. Muy útil todo. Y todo ello, ya os lo digo, sin utilizar ningún add-on, y se puede utilizar en torneos. Entonces voy a empezar a ejecutarlas, ¿vale? Pues vamos a ver. Esta script lo que hace es que nos aparece aquí, nos enseña la interfaz de arenas, aumenta foco, o sea, aumenta personaje y target, aumenta el foco. Esto es para los colores, aumenta y resalta un poco la interfaz de arenas, nos la coloca y nos la aumenta aún más, y luego haríamos las 5 de trinket. Vale, aquí no se ven los trinkets porque no estamos en arenas. Ahora os lo intentaré enseñar metiéndome en una arena para que veáis cómo funciona y qué tal está. Bueno, el único defecto es que a mí los trinkets me aparecen un poco por debajo de estas barras, ¿vale? Porque lo tengo configurado de una manera para que las barras sean bastante grandes. Normalmente no. De todas maneras, no es una gran molestia. Si lo fuera, lo que podéis hacer es, con un add-on estilo Move Anything o lo que sea, bajar estas barras aquí o cambiar vuestra configuración para que no os entorpezca. Vamos a ver. Bueno, aquí otra cosa que os quería enseñar. Ahora que los hemos cargado, veréis, aquí esto aparece con el rosa del paladín. No es que sea un gran cambio, pero bueno, ayuda un poco a ver las cosas. Entonces, si me pongo de foco lo que sea, lo veréis.
Bueno, esto que veis de personaje y foco simplemente lo cambiáis pues moviendo marco, desbloqueáis el marco y lo movéis a donde queráis. Normalmente por defecto aparecen aquí arriba y el foco aparece aquí. La última script, que es esta, lo que va a hacer es que para cuando no queráis entrar en una arena, simplemente estar por el mundo haciendo PvE o lo que sea, la vamos a pulsar y lo que va a hacer va a ser escondernos esta interfaz de arena. Vamos a probarlo ahora dentro de una arena. Nos conectamos con otro personaje. Vamos a ver si hay algún voluntario entre comillas. Creando un equipo. A ver si alguien se mete a arena en su momento conmigo. Vamos a invitar a este Rogue, por ejemplo. Vamos a ver si se mete. No sé por qué no me sale su nombre. Perfecto. Bueno, como veis aquí no me ha vuelto a cambiar todo porque tengo que hacerlo o iniciar las scripts cada vez que empiezo el juego. Entonces le doy a Shift F2, inicio todas las scripts, vale, y F1. Vamos a darle. Este por Rogue no sabe la que se le viene encima, se piensa que voy a puntuar. Bueno, aquí se buguean al inicio un poco, pero cuando entremos ya veréis que funcionan correctamente. También cuando se vuelven invisibles pues no se ve correctamente, pero bueno. Vamos a... no sé si las he iniciado bien. Vale, veis que se buguea un poco, que parece que está como superpuesto, pero nada, eso se cambia ahora. Los trinkets nos aparecerán aquí, ¿vale? Ahora lo veréis todo bastante claramente. Bueno, también suelo cambiar esta. Sí. Y ahora os enseñaré lo que os quería decir. Vale, ahí veis, está en invisible, nos aparece la tercera arena como desactivado porque no estamos. Voy a meter a este. A ver si utiliza el trinket, lo estáis viendo aquí. No utiliza trinket, eso es un problema. No quiero utilizar el trinket. Ahora las han trinqueteado los dos, lo estáis viendo aquí. Pues ya está, eso es más o menos lo que os quería enseñar, que veáis cómo funcionan las trinkets, que las scripts funcionan correctamente y eso es lo que hace más o menos. Muchas gracias por ver la guía y hasta luego.